Yo pertenezco a una empresa que se llama Interactive Dynamics. Tenemos distintas unidades de negocio que trabajan en conjunto y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con esas distintas unidades de negocio que son Internet de las Cosas, con IoThing, OpenHACS, que es todo lo que es hardware abierto, y Interactive Dynamics, que tiene que ver con interactividad. Hacemos aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, interfaces de usuarios naturales. Bueno, acá vemos cosas, ¿no? Estas llamadas, esto que se llama Internet de las Cosas involucra, como lo dice la palabra, cosas conectadas con Internet. Hasta acá nada nuevo. ¿Por qué hablamos de esto y por qué se está hablando tanto de este tema? Y bueno, por la masividad que tiene esto, porque cada vez hay más dispositivos que están empezando a incorporar conectividad. Todos estos dispositivos pueden dialogar con Internet, con sistemas que están en la nube, pueden dialogar entre sí, pero principalmente dialogan también con el teléfono celular, que es un poco la estrella de todos estos dispositivos conectados. Siguiente. Bueno, entonces, si lo vemos un poco no tan a nivel hogareño, sino más a nivel macro, también tenemos un montón de industrias, tenemos el sector público, tenemos el comercio, sistemas que tienen que ver con el tráfico, con señalética digital, monitoreo ambiental, un montón de cosas que pasan en una ciudad que también a ese nivel empiezan a consumir y a producir información que se comunica con estos sistemas en la nube y estos sistemas empiezan a masificarse, empiezan a aparecer en todos los ámbitos. Siguiente. Y acá vemos una gráfica que nunca falta en las charlas de Internet de las Cosas, porque ahí es donde se ve la explosión que tiene esto. Hay distintas mediciones, algunas hablan de algún número más, otro menos, pero en general se dice que para el año 2020 vamos a tener unos 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet, que eso supera obviamente lo que es las personas conectadas a Internet. Cuando se empezó a medir todo esto se comparaba con la cantidad de personas conectadas versus dispositivos. Bueno, esto fue superado totalmente y de alguna manera explotó y ahí es donde vemos este crecimiento exponencial que bueno, implica sin dudas algún impacto en la vida diaria. Siguiente, por favor, que es lo que vamos a ver en poquito tiempo. Bueno, acá se ve, como hablábamos antes, del crecimiento de lo que es el teléfono celular, que es un poco el dispositivo más importante de estas cosas que se conectan. Se ve que acompañando la evolución del teléfono, del aparato telefónico, que pasa a ser algo analógico a un sistema digital que ya empieza a incorporar con el tiempo distintos contenidos, empieza a incorporar la posibilidad de ver video, sonido, cosas que hace 20 años atrás no era posible hacer. Y además el ancho de banda empieza a ser cada vez más importante, si bien todavía tenemos algunos inconvenientes, sobre todo en nuestro país, no está la red 4G funcionando como quisiéramos, pero bueno, esperamos que eso mejore. De todas maneras, todo esto sigue avanzando y ya se están haciendo algunas pruebas de esa tecnología que va a estar en poquitos años, que es la 5ª generación. Hace poco tiempo la empresa Qualcomm, hace 2 semanas atrás, sacó la novedad de que había hecho una comunicación de 1 gigabit. Bueno, eso es muchísimo, eso es como estar conectado casi a un cable de fibra óptica. Para un teléfono es una velocidad extremadamente alta, pero no solo implica de que los dispositivos van a estar conectados a esa velocidad todo el tiempo, sino que cuando tenemos más ancho de banda puede haber muchos más dispositivos que usan ese espacio que pueden estar conectados a la web. Eso va a implicar también que vamos a tener más antenas, más cerca, vamos a estar rodeados de antenas, con el problema que eso puede significar. Pero bueno, esto es la tendencia. Siguiente. ¿Y por qué también? No solo porque evolucionan las redes celulares tenemos esta explosión, sino también porque el costo de que un dispositivo tenga conectividad a Internet es extremadamente barato. Para en este caso, una cafetera, incorporarle la posibilidad de que se conecte a Internet y que se pueda conectar a nuestro celular
implica agregar al costo de producción menos de $1. Y esto no para de bajar, estos costos son despreciables. Obviamente, para poder explotar todo lo que pueda, esa información que pueda generar la cafetera o para poder controlarla, necesito aplicaciones móviles o sistemas en la nube que hagan uso de todo esto. Pero en particular el costo del hardware tiende a cero. Siguiente. Bueno, acá se ven algunos elementos de todo este universo que hablamos de cosas. Los más típicos son los que por ahí solemos ver en nuestro hogar, que tienen que ver con seguridad, la parte de multimedia, la parte del control de la casa, que se llama domótica, pero también en otros ámbitos como la industria, o lo que es energía, la parte de Smart Grid, todo eso que tampoco está todavía muy desarrollado aquí, también es donde se está viendo toda esta explosión de dispositivos. Siguiente. Bien, vamos a ver un caso concreto o un caso bastante gráfico de qué implica esto de que todo esté conectado. Acá tenemos una persona que está durmiendo, que tiene colocado una pulsera que se llama Fitbit. Hay muchas, esta es una de las más populares, que permite hacer, bueno, entre otras cosas, medir el ritmo cardíaco. Entonces, Juan, que está durmiendo, a mitad de noche se despierta porque le vibra la pulsera, se fija, ve una alarma. Con esa alarma sabe que tiene que mirar el teléfono celular, entonces mira, ve que tiene una alerta, el celular le dice, bueno, hemos detectado una arritmia, estamos avisando al Instituto de Salud que se dirija al domicilio, mientras tanto, relájese, tómese una aspirina y quédese tranquilo que está viniendo un médico a domicilio. Entonces se despacha automáticamente una ambulancia y en el transcurso del viaje los semáforos se ponen en verde para que la ambulancia llegue más rápido. Bueno, ahí vemos varias cosas que dialogan entre sí, incluso cosas del ambiente privado con datos que son públicos. Hablando de público, este es un desarrollo que también se puede ver en el laboratorio. Aquí afuera hemos traído un ejemplo de una de las estaciones que estamos desarrollando, instalando en la ciudad de Rosario, donde no solo, como se ve ahí, vamos a medir variables climatológicas, ambientales, sino que se pueden incorporar otros sensores como cámaras que pueden servir, por ejemplo, no solo para monitorear tráfico vehicular, sino también tráfico peatonal, tráfico de bicicletas. Y por medio de estos sensores empezar a poder sacar conclusiones a gran escala. La idea es poner estas estaciones en muchos puntos, no en un único punto que nos dé una señal de temperatura o de viento que no sirve si estoy a 15 kilómetros de ese lugar, sino la idea es tener muchos puntos en base a lo que es Big Data, inteligencia artificial, poder empezar a procesar esa información y sacar un poco de patrones de comportamiento del ambiente, y cómo se mueve el tráfico, cómo se mueve la gente, pero también qué pasa con la contaminación, por ejemplo. Estos datos ya los estamos poniendo a prueba, ya se están pudiendo ver, pero bueno, en breve se va a hacer un despliegue más importante. Pero bueno, hay una fiebre, esto se llama fiebre smart, un montón de dispositivos que se empiezan a hacer llamar inteligentes, pero realmente hay algunos que podemos decir que son medianamente inteligentes y otros que realmente no sirven para mucho. Veamos algunos ejemplos y saquen sus propias conclusiones. Siguiente. Por ejemplo, un sistema de monitoreo de cómo nos estamos cepillando los dientes. Saca estadísticas, las puede compartir con nuestro dentista, publica en las redes sociales. Bueno, tenemos, a ver, otro ejemplo. Algo parecido, también un sistema de estadísticas de cómo nos alimentamos. Por ejemplo, en la aplicación no se lee, pero lo que va midiendo es cómo vamos cumpliendo los objetivos de tratar de comer más lento. El sistema mide la cantidad de veces que nos llevamos bocados a la boca, valga la redundancia, y con eso, bueno, tratamos de mejorar nuestros hábitos alimentarios. Siguiente.
Y este, que es una maravilla, es un monitor de huevos para saber bueno, cómo está el stock de huevos en la heladera. Esto se conecta a la web y podemos saber en cualquier lugar cómo estamos con eso. Bueno, indudablemente las empresas de consumo que generan estos aparatos tratan de incorporar conectividad a cosas que existen o generar dispositivos nuevos, como era el caso de recién. Pero bueno, no siempre realmente aportan algo útil, se hacen llamar inteligentes, pero creo que no lo son tanto en algunos casos. Pero vamos a ir viendo, vamos a tratar de desentrañar un poco qué es esto de inteligencia. También se aplica esto de las casas. En los años más o menos 50, el concepto de una casa inteligente tenía que ver con el nivel de equipamiento electrónico, no electrónico, digamos eléctrico, más que nada con los electrodomésticos. Estaba un poco centrado en eso, no había conectividad, el escenario era totalmente diferente al de hoy. Siguiente. Pero a partir de, digamos, más o menos año 2010 empiezan a aparecer muchos más dispositivos en nuestro hogar que tienen que ver con conectividad, con dispositivos que tienen la posibilidad de producir y consumir información de Internet, pero más que nada esto de poder monitorear qué pasa en la casa, poder controlar, poder consumir servicios como Netflix, por ejemplo, plataformas de contenido. Empiezan a aparecer todos esos dispositivos que dialogan entre sí, dialogan con la nube. Y esto es un poco la casa inteligente más de esta época. Pero pensemos un poco de acá, no sé, a 10 años más, ¿cuál sería la casa inteligente? Bueno, todavía no lo sabemos bien, pero algunas ideas nos podemos ir dando. Vamos, siguiente. Pero pensemos qué es inteligente, ¿no? La psicología no se pone muy de acuerdo en qué es la inteligencia. Es como que un concepto bastante difícil de definir. Hay algunas definiciones que extraje ahí de Wikipedia. Algunas tienen que ver más con lo humano, ¿no? Están pensadas esas definiciones de inteligencia pensando en las personas. Pero algunas por ahí son un poco más generales. Por ejemplo, conjunto de habilidades para adaptarse al entorno. Tranquilamente podría ser el robot, ahí pongo como ejemplo, el Curiosity que está en Marte. Para poder comunicarse con un dispositivo que está en Marte tenemos alrededor de 13 minutos de delay, con lo cual poder manejar ese robot a la distancia no es posible. Entonces necesitamos que tenga autonomía, es un laboratorio montado sobre ruedas, delicado, entonces tiene que poder manejarse en la superficie de Marte sin inconvenientes. Bueno, necesita autonomía, necesita cierta inteligencia, así que podemos decir que puede tener un comportamiento adaptativo dirigido a metas, también tiene objetivos, ir a buscar una roca. Bueno, depende cómo miremos esto de la inteligencia, hay muchos dispositivos electrónicos que pueden empezar a cumplir con eso. Siguiente. Y aquí vemos un poco por qué hay una diferencia. Estamos hablando de humanos contra dispositivos. Bueno, ambos venimos de la misma materia, ¿no? Estamos formados por átomos, pero digamos que hay un camino diferente hasta llegar a la inteligencia. Por un lado están las moléculas de ADN, que son las que permiten formar células. Estas células hacen tejidos y estos tejidos se convierten en sistemas nerviosos, entonces llegamos a un cerebro, pero ahí tenemos años y años de evolución biológica, que es muy difícil que desde la electrónica podamos llegar a eso que todavía no terminamos de comprender en tan poco tiempo de evolución de lo que es la tecnología electrónica. Por eso tenemos ahí un eslabón perdido que nosotros estamos tratando de emular sistemas inteligentes de muchos millones de años con sistemas que nosotros podemos manipular, que todavía, si bien han avanzado mucho, no podemos decir que se parecen a un sistema como el cerebro humano. Siguiente. Bueno, ahí se ve un poco en perspectiva los años de evolución hasta llegar a la inteligencia de hoy. Estamos hablando, allá se ve un Homo habilis hace 2,5 millones de años, donde ahí empieza a usarse herramientas, aparecen las primeras manifestaciones culturales, y hace 200.000 años más o menos aparece el llamado Homo sapiens,
que somos actualmente. Y bueno, ahí se ve un poco una perspectiva de dónde empieza la inteligencia. Y bueno, podemos decir tranquilamente que una célula es inteligente porque tiene que moverse en un ambiente, tiene que poder sobrevivir. En el caso de un reptil, tiene que poder hacer una guarida para esconderse, tiene que aprender a cazar para poder sobrevivir también. Entonces, podemos decir que la inteligencia existe desde hace mucho tiempo, pero esa mirada que tenemos de qué es o no inteligente va cambiando de acuerdo al momento que lo miramos en la historia. Siguiente. Bueno, acá se ve un crecimiento exponencial de lo que es el cerebro humano, ¿no? En pocos millones de años ha tenido ahí un crecimiento muy importante, pero se ve que pasamos de un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos hace 2 millones de años, pasamos ahora uno de 1500 desde hace unos 200.000 años, con un crecimiento bastante pronunciado. Toda esa evolución es muy difícil de que la podamos emular electrónicamente. Siguiente. Pero hay proyectos, los gobiernos están poniendo muchísimo dinero en explorar el cerebro y hay proyectos como los que se mencionan ahí, donde se está explorando qué es esto de tratar de obtener una estructura de todo el cerebro detallada, lo más detallada posible, y tratando de entender cómo están conectados, cuáles son los patrones que conectan las neuronas, por qué se forman esas autopistas. Bueno, es muy complejo y son muchos microproyectos dentro de estos proyectos orientados, en algunos casos, a generar hardware inspirado en la biología humana que pueda llegar a pensar como un humano. Siguiente. Entonces ahí aparecen algunos de estos hardware que son grandes, son cosas medias aparatosas, incluso son analógicos digitales, están muy inspirados en el funcionamiento de la neurona. Y se está aprendiendo un montón de esto, se están generando sistemas que pueden empezar a llegar a trabajar de alguna manera parecida. Pero digamos que esto es muy difícil que nosotros podamos acceder y a usar, todavía está en un terreno incipiente. Siguiente. Pero hay una empresa que habíamos mencionado antes, Qualcomm, que es una de las líderes en lo que es fabricación de circuitos integrados o procesadores, para decirlo de una manera más sencilla, que va dentro de los celulares u otros dispositivos. Bueno, estos dispositivos están inspirados, están electrónicamente preparados para funcionar de alguna manera similar al funcionamiento del cerebro, lo han llamado NPU, Neural Processing Unit, y esto empieza a aparecer ya en algunos teléfonos. ¿Y eso qué permite? Que bueno, podamos aplicar algunas técnicas de inteligencia artificial, como Deep Learning, que es una que también se está mencionando mucho, que está en pleno auge. Pero bueno, lo importante es que los teléfonos ya empiezan a tener una capacidad inteligente superior y esto está creciendo muy rápido. Un proyecto derivado de estos que hablábamos, que es muy interesante, OpenWorm, es un proyecto open source donde se ha estudiado una especie que se llama C. elegans, que tiene unas 302 neuronas, es un gusanito de 1 milímetro, que tiene un sistema nervioso y que de alguna manera, por su tamaño, es fácil de que es más fácil que estudiar un cerebro humano, pero se puede modelar esto, se puede simular en una computadora. Siguiente. Lo interesante es que el cerebro, que se ha llegado a hacer, esta especie de ingeniería inversa que se ha podido transformar en un modelo, se puede cargar en un robot Lego o en una mini computadora Raspberry Pi, que es una de las computadoras más conocidas de este momento, una computadora que sale $35. Se puede cargar el cerebro de este gusano, por lo menos una simulación por software. Y bueno, entonces lo que podemos ver es, bueno, ahí vamos a ir viendo alguna mini explicación de cómo se conecta las neuronas motoras y las neuronas sensoras dentro de este software. Pero este software no está pensado como un software tradicional, como una lógica, sí, tal condición, entonces hago tal cosa, sino que
Es un modelo neuronal donde se le aplica a este dispositivo y en este caso el robot trata de sobrevivir en un ambiente, choca, vuelve, digamos, pero esto no fue programado por un programador, no es código común y corriente como se puede ver en un software que todos conocemos. Esto es una especie de inteligencia del gusano virtualizada en un pequeño robot. Y esto, cualquiera que tenga algunos conocimientos para poder hacer esto, se puede bajar el software y hacerlo. Siguiente. Bueno, esto de alguna manera también muestra de que los dispositivos, aparatos electrónicos pueden empezar a adquirir algo de inteligencia inspirada en la biología humana. Bien, tenemos a Howard Gardner, que es un psicólogo muy conocido porque fue el que habló de las inteligencias múltiples. Hace algunos años la forma de medir la inteligencia era con este del CI o el IQ, que bueno, básicamente lo que estábamos midiendo es la inteligencia lógica, matemática, pero no estábamos teniendo en cuenta otros tipos de inteligencia. Si pensamos en una máquina, es difícil hoy imaginarse que tenemos inteligencia interpersonal, intrapersonal en una máquina, ¿no? O en un teléfono. Pero sí podemos empezar, bueno, lógica ni hablar, la computadora es lógica por excelencia, pero podemos pensar de alguna manera que empezamos a tener inteligencia lingüística, visual, espacial, hasta incluso musical. Si buscan en Spotify van a encontrar no sé cómo llamarlo, si es un grupo, bueno, en realidad es un software que se llama AIVA, que es un sistema de inteligencia artificial que compone música, y es muy buena música. Obviamente aprendiendo de toda la historia musical de lo que se ha hecho, podemos decir realmente si crea, si siente o no, pero el resultado final es música emotiva. Entonces, bueno, pongo un poco en esto de tela de juicio de realmente si los sistemas electrónicos no son capaces de crear o hacer arte. Están empezando a haber pruebas de que llegan a hacerlo y bastante bien. Vamos a un ejemplo de un objeto común y corriente que vemos en todos los vehículos. Siguiente. Este es un smartphone con una aplicación GPS. Bueno, tenemos algunas inteligencias involucradas. Habla, no solo dice recalculando, sino que tiene un léxico un poquito más importante orientado a poder dar indicaciones de lugares. Sabe calcular rutas, es algo muy complejo para un humano hacer la ruta más corta y pasar entre varios puntos. Eso es lógica, heurística, planificación. Posicionamiento, es muy bueno el posicionamiento, teniendo obviamente señal de GPS, de satélite, pero también se incorporan elementos sensores inerciales como tienen los drones, por ejemplo. Esto está disponible en cualquier teléfono, giróscopo, acelerómetro, magnetómetro, todo eso está dentro de un teléfono. Escucha e interpreta el lenguaje natural, le podemos dar las indicaciones de forma hablada, sabe lo que va a pasar, está bien, alguien se lo dijo, un servidor u otro usuario que mandó un dato y después nosotros usamos esa información, pero en definitiva se anticipa a cosas que vienen adelante en el camino, eso podemos considerar que es algo inteligente, algo que nosotros no podemos hacer. Aprende sobre las rutas, hace recomendaciones, así que la verdad que es una aplicación que ha incorporado mucha inteligencia. Pero hablando de eso, empiezan a aparecer también otros seres, Siri, Cortana, Alexa, que son todos estos asistentes personales que primero empezaron viviendo en el teléfono, ahora están en las computadoras de escritorio, pero son agentes inteligentes, también aplican todas estas técnicas de inteligencia artificial, que aprenden de nosotros, aprenden del entorno y utilizan toda esa información para tratar de relacionarse mejor con nosotros y ofrecer algún servicio, algún contenido de una manera más amigable. Podemos hacer compras, podemos pedirle que cambie la música, bueno, un montón de cosas que las podemos empezar a hacer de una manera más natural para los humanos. Siguiente. Y aparecen estos aparatos que van dentro de la casa.
Amazon Echo, el otro es el de Google, siguiente. Y algunos otros más, también con forma de mascota para tratar de hacerlos un poco más amigables, pero en definitiva son agentes que escuchan y ven lo que pasa en el ambiente. Y esto tampoco es muy apto para paranoicos, porque bueno, empiezan a aparecer las grandes compañías metidas de alguna manera con un ojo o varios dentro de la casa y empiezan a interactuar con personas de la casa, con los niños. Y bueno, esto es algo que veíamos en el 2001 con la película de Spielberg, Inteligencia Artificial, donde las mascotas también tenían estas características de ser inteligentes. Y bueno, estas empresas, estas grandes empresas que crearon todos estos sistemas de inteligencia artificial, tenemos el caso de Watson, más conocido, que ganó Jeopardy, empiezan a prestar estos servicios y los hacen disponibles a las empresas. Cualquier empresa que quiere crear un software, un dispositivo que haga uso de inteligencia artificial puede contratar estos servicios a través de la nube, que se factura de distinta manera, pero no hace falta tener estos mega servidores disponibles para una empresa pyme, sino que podemos hacer uso de esos servicios. Esos servicios se consumen desde una aplicación móvil, pero la novedad es incorporar la inteligencia artificial también del lado del dispositivo, con todo esto que hablamos antes, los nuevos procesadores, que permite que los dispositivos sean cada vez más inteligentes. No necesariamente tengamos que mandar los datos a la nube para que alguien los analice y tengamos resultados, sino que localmente ya tenemos dispositivos muy inteligentes. Vemos algún ejemplo de eso. Este personaje todos lo conocen. Es una de las estrellas de la inteligencia artificial del cine. Y una característica que tiene Terminator es esto lo que es la visión Terminator, ¿no? Esto de poder identificar en un ambiente con una cámara objetos y obtener información de ellos. Bueno, esto empieza a ser también una realidad. O sea, no digo cualquier cámara porque requiere también de todavía procesadores importantes, pero una cámara es capaz de poder reconocer objetos. ¿Y qué puede reconocer? Y para lo que la haya entrenado. Nosotros afuera teníamos, ya lo habrán visto, una cámara que reconoce las personas en el ambiente, reconoce teléfonos celulares, las mochilas. Bueno, el siguiente. Esos sistemas empiezan a tener presencia en las calles, en los sistemas de seguridad, en los sistemas de control de tráfico y en los hogares también. Una cámara puesta dentro de una casa puede aportar inteligencia a la casa, puede saber quiénes están, puede reconocer las personas. Y la casa puede responder a eso. Si detecta que está determinada persona en determinado ambiente, bueno, a lo mejor a esa persona sabemos que tiene determinadas preferencias de temperatura, de ambiente, de iluminación, entonces la casa se puede ir ajustando de acuerdo a lo que la cámara ve. Así que bueno, esto es un poco para cerrar, es una perspectiva de esto que hoy llamamos objetos inteligentes. Hemos visto objetos que no lo son tanto, pero creo que todos los objetos que se están empezando a crear a partir de ahora van a empezar a tener realmente inteligencia y bueno, no sabemos a dónde nos lleva todo esto, pero bueno, esperemos que sea para bien. Muchas gracias.